Buenas noches. Hoy no les vamos a hablar de política o economía, aunque tiene bastante que ver con ello. Les vamos a hablar de algo que nos debería preocupar e interesar mucho más a todos, de nuestra salud. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y, pese a los avances de la ciencia y de que se podría prevenir el 80% de los fallecimientos, nos lo ponemos muy difícil a nosotros mismos, porque crece el exceso de comida de menor calidad y el sedentarismo. Ello está provocando un aumento de la obesidad y el sobrepeso, cada vez más y antes, afectando en mayor grado a las familias con rentas más bajas, pero no necesariamente. Todo ello está generando un incremento de diabetes y de problemas de corazón y riñones, y se prevé que la próxima década sea peor. Una buena alimentación y actividad física son las recetas más eficaces. Por su salud, no se pierda el programa de hoy. Bienvenidos. Buenas noches. En efecto, aunque la actividad económica y política no cesa, además es muy intensa, pero vamos a pegar un cambio en la jornada de hoy jueves. Vamos a abrir un paréntesis porque, hombre, de lo que vamos a hablar, en efecto, también tiene sus consecuencias, tiene sus implicaciones y consecuencias en el ámbito económico, social, político y demás, y mucho. Pero vamos a centrarnos en la salud. En la salud hay un programa aquí que yo les recomiendo todos los lunes, que dirige nuestro compañero, amigo, experto endocrino Juan Madrid, que es el maestro evidentemente, pero nos permitimos hacer un paréntesis no para hablar sobre una cuestión en concreto, sino en general, la población en general, hábitos de vida saludable. Yo siempre lo digo, en su día, hace ya bastantes años, cuando empezamos este programa, hace 12 temporadas consecutivas, casi 400 programas llevamos, el presidente de esta casa, José Luis Mendoza, me dijo, oye, una vez al año o dos sobre este tema que creo que es muy importante. Aquí estamos, guardando ese legado. Vamos a presentar, y no hay que irse muy lejos, para tener a grandes expertos, a personas que pueden aportarnos información muy interesante a la población en general y hacerlo de manera muy divulgativa. No hay que irse lejos, estamos en una casa en donde eso se trabaja muy bien. Les presento a continuación a nuestros invitados. Pablo Barcina es el director de UCAN Nutrición, es la clínica universitaria de dietética y nutrición de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Un placer contar contigo. Igualmente. Que nos eches una mano en aclarar muchas cosas. Algunas serán verdad, que corren por ahí, otras seguramente son mitos y nos echas una mano. Te agradezco que estés aquí con nosotros. Javier López Román es el director de la Cátedra de Fisiología del Ejercicio y además está trabajando en el programa Activa, que es un programa de la Consejería de Salud desde hace un tiempo y, por tanto, de enlazar lo que es la parte de pura y dura de salud, la médica, la clínica, con esa actividad física. Y muchas gracias, Javier, por estar aquí. Es un placer estar rodeado de amigos esta noche. Bien, seguimos enlazando a personas que tienen que ver que en el ámbito de la nutrición, con el ámbito médico. Además de Javier, también nos acompaña Pepe Avellán, que es el director de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular. Pepe, bienvenido, buenas noches, un placer contar contigo. Muchas gracias, Antonio. Ahí luchando. Oye, por cierto, yo decía al principio, el tema del cáncer es durísimo, pero hay más fallecimientos por motivos cardiovasculares. Sigue siendo la primera causa de muerte entre nosotros, las enfermedades cardiovasculares. Pues nos eches una mano en intentar alejarnos de esos riesgos. Y si la nutrición, hay un trípode de nutrición, parte clínica o médica, también de la actividad física es fundamental, evidentemente. Y esta noche nos va a hablar especialmente de ello, no solo él, pero también especialmente de ello Pedro Emilio Alcaraz, que es el director del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Católica. Bienvenido, Pedro, un placer contar contigo. Un placer es mío. Que cuando hablamos de actividad física no hablamos necesariamente de deporte ni de alto rendimiento, actividad física para todos, ¿no? Por supuesto. Esto es un debe que tenemos toda la sociedad y que tenemos que, a partir de todos los especialistas, de forma multidisciplinar,
inculcar y trabajar de forma coordinada, porque la repercusión en la vida, en el día a día de toda la población es increíble. Así que... Voy a plantear una máxima. Estamos en una zona del Mediterráneo, Javier, Pepe, especialmente a vosotros. Por tanto, la dieta que tomamos, lo que comemos, pues es una dieta mediterránea, mucha fruta, mucha verdura, aceite, por supuesto, de oliva, y además, como hace muy buen tiempo salimos a hacer deporte al aire libre de manera habitual, y por tanto estamos alejados de eso que dicen que hay riesgos y poco sedentarismo y demás. Debería ser, ¿no? Eso es lo que debería de ser, ¿no, doctor? Pero se aleja, ¿no? Se aleja bastante de la realidad. Pues es complicado responder a esa pregunta. Ojalá tuviésemos los médicos la respuesta a la pregunta por qué continuamente hacemos tantos esfuerzos en alinear a la población en una determinada dieta y aun estando en un país, en una zona mediterránea, no lo conseguimos. O con el ejercicio físico. Hace muy poquito, en un simposium, me pedían hablar de envejecimiento y salud. Estaba el foro lleno de personas menos jóvenes, que decimos ahora, ¿no? Y preguntaba, nada más subir al estrado, preguntaba a la gente, ¿cuántos de ustedes hacen ejercicio físico, ¿no? Porque todos saben que el ejercicio físico es saludable, ¿no? Todos saben que es muy beneficioso para la salud. Sí, 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 por supuesto. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio físico? Me levantaban la mano en torno al 20-25%, un cuarto del aforo que había, ¿no? Y después preguntaba, bueno, pues bajen ustedes la mano los que salen a caminar solamente, un ejercicio físico más progresivo, más dirigido, y bajaban la mano a la mitad, con lo cual se quedaba el 10%. Es asombroso que, sabiendo lo que sabemos hoy día sobre el ejercicio físico, lo que conocemos hoy día, sus bondades en el riesgo cardiovascular ya archiconocidísimos desde siglos prácticamente, o en nutrición, pues estemos aún como estamos, ¿no? No logramos convencer, no conseguimos llegar a la población con el mensaje claro, ¿no? Y es muy complicado y complejo, doctor Avellán. Pepe. Sí, te voy a responder a la pregunta esa que iniciabas sobre el seguimiento de la dieta mediterránea. Sí. O sea, vamos a dejar sentado, yo creo que estamos todos de acuerdo, que la dieta mediterránea es la más saludable y cardiosaludable de todas las dietas. Hace unos meses, había un metaanálisis, que es un análisis comparativo de todos los tipos de dieta en una amplia base poblacional, que se publicó en una revista de muy alto impacto, y comparaba la dieta mediterránea con la dieta baja en grasa, la dieta muy baja en grasa, la dieta baja en grasa con baja en sodio, la dieta Pritikin, la dieta Ornish, todas las dietas. Bueno, pues la dieta mediterránea les pasaba el seguimiento de la dieta mediterránea por la derecha, por la izquierda, al rebufo, no había comparación posible. Era mucho más saludable el seguimiento de la dieta mediterránea, que es la que nos han legado nuestros antepasados y es un producto de la cultura del Mediterráneo, donde encierra pues lo que luego nos explicará, los alimentos estacionales, poco procesados, utilizan el aceite de oliva como grasa alimentaria culinaria, toma fruta, mucha fruta y verdura, fruta como postre típico, en fin, todo lo que es la dieta mediterránea. Eso se ha demostrado que es la más beneficiosa. Y la pregunta es, ¿se sigue la dieta mediterránea? Hicimos un estudio hace unos años, el estudio de Imerica, en toda España, ¿no? Y dividimos España en varias regiones. Y le dimos un score, una puntuación, según los alimentos que tomaban, para ver si seguía o no se seguía la dieta mediterránea, y los resultados han sido muy desalentadores. Es decir, sobre un score de 10, hay regiones amplias en España que tienen un 4,6, 4,7, 5, y donde menos se sigue es en el Mediterráneo. Es decir, donde más se sigue es en la zona del Bierzo, en la zona de Galicia, en la zona norte de España. Es decir, es curioso que teniendo el acceso que tenemos aquí a las frutas, a las verduras y demás, desgraciadamente... ¿Y sabes por qué se salva con un aprobado? Porque se utiliza, eso sí lo tenemos muy acendrado todos, el aceite de oliva para cocinar. Si no, estábamos... De esta forma, Pablo, me da la impresión, para empezar a utilizar la dieta mediterránea o para usarla hay que saber cuál es. Y yo no sé si cuando tú hablas con algunas personas en la clínica como profesional y le preguntas, ¿usted hace dieta tal? Igual alguno que otro dice, sí, sí. Y cuando empiezas a preguntarles, tú tienes que decirle no, no. Es decir, sabemos lo que significa y sabemos de lo que se está hablando, de lo que se habla. Ocurre un poco ¿O hay confusión? Hay confusión, por supuesto. Ocurre un poco como lo que decía Javier, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas de aquí hacen ejercicio?
depende de las definiciones. ¿Cómo definimos ejercicio? ¿Cómo ir a pasear? Bueno, ¿cómo definimos la dieta mediterránea? Pues es un concepto que, a pesar de que es cierto que todos sabemos lo que es, pero no es tan fácil de dar una definición concreta, porque hay muchas variantes, hay muchas perspectivas. Sí que es cierto que viene de donde viene, ¿no? de aquellos estudios de Ansel Keys, de mediados del siglo XX, etc. Pero al final, bueno, lo que sí es cierto es que yo recuerdo en un congreso reciente, organizado por Pepe, por cierto, en el que hablábamos de dieta y prevención de riesgo cardiovascular, en el que al final había evidencia de una serie de dietas, con pues, dieta atlántica, dieta mediterránea, dieta vegetariana, dieta, etcétera, ¿no? Al final tenemos que ver la localización, dónde estamos, cuándo estamos, ¿no? la parte del año en la que estamos, y al final todas tenían un patrón transversal común, que era alimentos no procesados. O sea, ¿hay mayor porcentaje, hay mayor carga ponderal del pescado, como puede ser la atlántica? Bueno, que en otra parte pues más de interior, que igual hay más legumbres, por ejemplo. Vale. ¿Aquí hay más legumbres? Vale. La cuestión no es tanto hablar de etiquetas, sino de buscar un patrón que sea coherente y que sea adecuado a nivel fisiológico, a nivel evolutivo, si me apuras, con lo que está preparado el organismo, ¿no? O sea, al final, el punto en común de todo lo que tenemos que buscar, aparte de si estamos de acuerdo en una definición u otra, y es evidente que todos los reportes últimos nos dicen que el índice de adhesión a la dieta mediterránea pues no tiene sentido. Hay más adhesión, por ejemplo, en países orientales que aquí, en fin. Entonces, más que buscar etiquetas, hay que tratar de hacerle entender a la persona que, con lo difícil que es, como ha dicho Javier, que hay que buscar ese tipo de alimentos, hay que buscar patrones, patrones de alimentación, matrices alimentarias, no pensar en este nutriente concreto, en este suplemento concreto, en esta etiqueta. Yo es que hago la dieta de... No, mira, tampoco tengo flexibilidad, procura comer cosas que no tengan muchos ingredientes, que es una buena estrategia, y en fin, y por ahí podremos el consejo, ¿no? A veces directamente al consejo, al utilitario, más que la dieta, esta dieta a seguir, ¿no? El consejo directo sobre el producto o los productos que son más beneficiosos, ¿no? O los grupos de productos que son más beneficiosos, o los que no, los prohibitivos, ¿no? Que tengan claros, ¿no? Al final la persona, sobre todo en clínica, lo que demanda son soluciones. De nada le sirve que le hablamos del glucógeno, del estrés oxidativo, porque ni muchas veces saben lo que es, ni tienen por qué saberlo. Entonces, a mí, luego me parece que vamos a tener alguna intervención relacionada con la gastronomía. Usted deme alguna herramienta para yo en mi día a día, si como en el trabajo, si como pueda gestionarme, y deme la información con respecto a qué tengo que meter en la sartén, digamos. La verdad es que si la alimentación andamos mal, y ahora hablaremos de cómo mejorarlo. En cuanto a actividad física, Pedro, tampoco iba yo muy atinado al principio, ¿no? Cuando decía que estamos en un sitio fantástico donde actividad física, hay un estudio, coméntanoslo, donde hay datos, incluso en edades infantiles, que bueno, se alejan mucho de lo deseable, ¿no? Bueno, como ha dicho Javier en ese congreso que asistió, yo creo que cuando pidió que levantaran la mano ha dado un poco con el clavo, con los datos que hay a nivel mundial, sobre todo en países desarrollados, de práctica de actividad física. Estamos en torno a 20-30%, depende del país, de actividad física. Entonces estamos hablando de valores muy, muy bajos. Si tenemos en cuenta, el doctor Avellana ha hablado también de un metaanálisis, de todos los metaanálisis que hay en las ciencias del deporte, y en la medicina, donde se ha demostrado claramente todos los beneficios que tiene la actividad física en todas las enfermedades y en el riesgo de reducir la mortalidad de cualquier tipo. O sea, no entendemos cómo a día de hoy, en el siglo XXI, la población no tiene un patrón claro de práctica de actividad física, porque al final, como decía, no es solo ir al gimnasio, es que si andamos a cierta intensidad, si hacemos jardinería a cierta intensidad, o incluso nos movemos de aquí al high-tech, que son unos 500-600 metros, a cierta intensidad, todo eso cuenta. Y no somos realmente conscientes de que con pequeños esfuerzos de cambio en nuestro día a día podríamos conseguir algunas de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud nos indica para tener una vida sana y, sobre todo, que en los últimos años de nuestra vida sean de alta calidad. Pepe, yo desde el principio
tanto por el sedentarismo como por esa mala alimentación y también más elementos, estilo de vida, el estrés, luego hablaremos de eso, ¿cómo nos afecta a la salud cardiovascular? ¿Qué riesgos son, qué factores son los que se disparan y qué consecuencias puede haber? Bueno, vamos a ver, yo, para que nos entienda la gente en general, poniendo un ejemplo sencillo, es decir, si os acordáis de la frase esa de Ortega que decía, yo soy yo y mi circunstancia, pues traducido a nuestro lenguaje podríamos decir, yo soy yo como individuo, con la dotación genética que me han legado mis padres y mis antepasados, y tengo los genes que tengo, ¿no? Y mi circunstancia es mi interacción con el medio ambiente. La epigenética que se llama. La epigenética. Es decir, yo puedo ser un individuo bien dotado genéticamente y protegido para desarrollar ciertas enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, etcétera, o desgraciadamente puedo tener una configuración genética con unos SNP que me hacen que a lo largo de mi vida pues vaya a ser propenso a desarrollar hipertensión, pueda tener una tendencia a ser diabético, dislipémico, etc. Esta es mi dotación genética, que es muy importante. Pero ahí está la epigenética, es decir, mi interacción con el medio ambiente, y estos son conductas. Es decir, yo puedo tener un buen estilo de vida, y si tengo una mala dotación genética, puedo minimizar el riesgo y retrasar el desarrollo de esas enfermedades. O viceversa. Si yo no hago bien las cosas, interacciono mal con mi medio ambiente, llevo una vida sedentaria, llevo una mala alimentación, lo que estoy haciendo es favorecer el desarrollo y la aparición de esas enfermedades. ¿Cómo qué factores? Fíjate que esto, perdona, es hasta un 60%. Este último. Esto último, esto es muy importante. Es decir, es que en mi mano está en un 60% reducir la aparición de complicaciones cardiovasculares, si yo hago un buen estilo de vida, y esto es muy importante. ¿En qué sentido? Pues mira, hoy día hablamos de un concepto nuevo que se llama diabesidad, que es la asociación de la diabetes y la obesidad. La obesidad, el sedentarismo lleva a la obesidad, al sobrepeso, a la obesidad. Y la obesidad es el denominador común de la hipertensión arterial, de la diabetes y de la dislipemia aterogénica. Entonces es muy importante el llevar un buen estilo de vida para tratar de mantener un peso adecuado y evitar el sobrepeso, porque es la epidemia, la pandemia del siglo XXI es el sobrepeso y la obesidad. Y sobre todo, como aquí hay muchos expertos que ahora seguro que lo matizarán, en los niños. En los niños. El sobrepeso, además en nuestra comunidad infantil, es muy alto. Ojo que esto no es ninguna cuestión baladí. Hemos visto aquí, en esta universidad, en un estudio que se ha hecho en niños, que aparte de tener el morfotipo de obesidad, tienen un hígado graso y un grosor aumentado carotídeo, es decir, un aumento ya de la lesión arteriosclerótica. Niños de menos de 11 años. Ojo. Pedro, ahí te doy la palabra porque en un estudio hecho por vosotros recientemente había datos. Sí, bueno, como sabéis, recientemente participamos en el estudio PASOS, coordinado por la Fundación Gasol, y bueno, y realmente lo que hemos hecho ha sido un seguimiento desde datos prepandémicos a pospandémicos, y lo que hemos visto es que vamos hacia atrás. O sea, realmente partimos de una situación muy mala, en niños, sobre todo en hábitos saludables, calidad del sueño muy mala, hábitos de sedentarismo muy altos y falta de actividad física muy alta a nivel nacional. Lo que hemos visto es que la evolución desde 2019 a 2022 ha ido en algunos casos en regresión. Esto además se ha visto que se ha acompañado de incrementos en problemas psicológicos en este tipo de poblaciones que se han asociado con infelicidad, incluso pensamientos negativos de suicidio. Por lo tanto, todo esto estamos hablando de problemas que pueden acabar incluso en la muerte de este tipo de población, donde realmente tendrían que estar pensando en ser felices, en crecer, en vivir y no en lo contrario. Y todo parte pues, de todo este estilo de vida que ha comentado el doctor Avellán, que estamos favoreciendo sobre todo, principalmente por el uso, por el incremento del uso de pantallas, que de forma, diría yo, directa, hace que seamos más sedentarios,
practiquemos menos ejercicio físico y al final estemos en un estilo de vida totalmente desaconsejado. También en esas edades hay problemas, no sé si por las modas, las prisas, en cuanto a la alimentación. Claro, ¿no? Y además es más perjudicial porque en la edad infanto-juvenil un exceso de grasa provoca no solamente un crecimiento, digamos, en tamaño de las células que almacenan la grasa, sino también en número, lo cual significa que de mayores, en la edad adulta, van a multiplicar el riesgo pues, por factores muy altos, el riesgo de tener esa obesidad y todo lo derivado, ¿no? Entonces es especialmente preocupante en esa edad, porque ya estás condicionando para futuro, ¿no? Con todo lo que eso repercute en tanto en la salud, en la calidad de vida, en los recursos, digamos, de salud general. Pero yo sí que quería, no sé, hablar, por ejemplo, estamos hablando de qué puede pasar para que no les convenzcamos, ¿no? Para que no convencemos a la población de que el estilo de vida, y sobre todo el estilo de vida, es alimentación y ejercicio físico, actividad física, lo que más contribuye. Vamos a omitir ya otras conductas tóxicas que podemos omitir, pero actividad física y alimentación parece que está claro que hay que hacer, ¿no? Que hay que hacerlo porque no hay más que evidencias científicas, no hay más que observar, ¿no? Y que leer. Y la cosa es, como decía antes, yo soy yo y mis circunstancias. No solamente la epigenética, que también, sino esa parte evolutiva de la que estabais hablando antes, de hombros para arriba. Es decir, todo el tema de las pantallas, del exceso de consumo de pantallas que provoca el sedentarismo. La cuestión del incremento en el consumo de alimentos ultraprocesados, apartando los alimentos de matriz natural. Todo ese tipo de cuestiones no son superfluas a nivel de los circuitos de recompensa, a nivel cerebral. Ya se están proponiendo desde diferentes publicaciones, proponiendo que por lo menos los ultraprocesados o algunos de ellos se empiecen a incluir como sustancias potencialmente adictivas. Lo mismo ocurre con las pantallas, las redes sociales, esa evocación de dopamina, es decir, la dopamina, digamos, que es lo que te mueve a realizar una conducta, ¿no? Al final son recompensas tan rápidas y tan potentes, muy por encima de lo natural, a lo que estamos acostumbrados, que ahí puede estar parte de la explicación de por qué no conseguimos convencer a la población, porque estamos luchando contra un gigante, podríamos decir, que es toda esta sociedad de la información, de las redes sociales, de lo rápido. Igual de rápido consumimos una información o jugamos a un videojuego que nos llega la grasa y el azúcar a la sangre, desde una matriz procesada, una matriz alimentaria procesada, ¿no? Entonces todo eso a nuestro cuerpo lo altera un poco y lo desequilibra, y porque no estamos habituados evolutivamente a esas cuestiones. Javier, hablaba antes Pedro Emilio, sobre todo de la parte infantil, pero bueno, por grupo de edad, ¿se puede hablar de que son similares los datos que tú tienes? ¿Sobre obesidad? Sí. Sí, bueno, no, se van incrementando conforme nos vamos haciendo los mayores, o sea que se va acuciando el problema. Pero que el incremento es progresivo, sí. A ver, yo creo que somos muy conscientes todos los que estamos aquí, incluso la sociedad, de este problema. Es decir, arrojamos datos infinitesimales y somos todos muy conscientes. Y aquí el problema es, tenemos filiado el problema, lo tenemos localizado, lo tenemos claramente definido, pero ¿cómo solucionamos este problema, ¿no? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo conseguir que haya una adherencia a una determinada dieta? Me da igual, si lo tenemos claro cuál tiene que ser. Y además es sencillo, es relativamente sencillo, ¿no? Dar 4 consejos, lo que se debe consumir obligatoriamente, por decirlo así, en semana, y lo que no se debe consumir bajo ningún concepto, salvo cuestiones muy esporádicas, ¿no? Y el ejercicio, ¿cómo conseguimos que la gente se adhiera al ejercicio? Para mí eso es lo importante, yo creo que eso es más vertical, ¿no? Es decir, datos hay que nos sobran para ver lo catastrófico de la situación en este punto, ¿no? Los datos que daba el doctor Avellán ahora mismo no es más que una actualización de lo que los salubristas ya definieron hace decenios, es decir, que tenemos que el hábito de vida es el 55% de las consecuencias de nuestra salud, es así, pero en cambio seguimos confiando en nuestro sistema, en este caso regional de salud, en nuestra infraestructura, en nuestros médicos y en nuestros hospitales, cuando eso simplemente influye en la salud el 10-15%. Y en cambio el ejercicio físico, una dieta o la ausencia de hábitos tóxicos es infinitamente más. ¿Por qué no podemos convencer a nuestros... O sea,
¿Qué necesitamos? Activa, nombrabas antes el programa Activa, Activa es un intento de superar eso. Hace 25 años, la Task Canadian Force, un grupo de trabajo canadiense, los canadienses son bastante adelantados en esto del ejercicio físico para la salud, dijo, señores médicos de atención primaria, no se preocupen ustedes, no pierdan tiempo en aconsejar ejercicio físico en sus consultas, están perdiendo ustedes el tiempo, no es necesario, dediquen ese tiempo a otra cosa, porque nadie les hace caso. Posteriormente, un par de grupos de trabajo en España, PEPAF, vascos y catalanes, dijeron, vale, no vamos a aconsejar más ejercicio físico en atención primaria, vamos a pasar a la prescripción de ejercicio físico, es decir, te prescribo ejercicio físico y después te voy a hacer un seguimiento, igual que si pusieras un antihipertensivo, un hipolipemiante, ¿no? Seguimos sin conseguir adherencia. En Murcia, en el 2010, nacemos con Activa, en un intento de vencer esto, de generar esa adherencia, simplemente casi cogiendo de las orejas desde las consultas los médicos y enfermeros de la región de Murcia prescribiendo ejercicio físico, ahora ya en centros de salud y hospitales, casi cogiendo de las orejas a los pacientes, colocándolos en un centro deportivo que nos han cedido los ayuntamientos, poniéndoles un educador físico deportivo preparado para hacer un ejercicio físico adecuado a esos sujetos y diciéndoles, hagan ustedes ejercicio físico, 3 veces a la semana, 1 hora al día, y sientan lo que supone para su vida, en la calidad de vida de ustedes. Pepe, ¿cómo una mala alimentación, una falta de ejercicio, el sedentarismo, cómo afecta a nuestras arterias? Afecta, el mecanismo fisiopatológico es que aumenta la resistencia a la acción periférica de la insulina. Es decir, la obesidad es como un estado de prediabetes. Evolutivamente va a desencadenar muchas veces en una diabetes. ¿Qué pasa en nuestro organismo? En nuestro organismo lo que pasa es que como hay una resistencia a la acción periférica de la insulina, aumenta la glucosa sanguínea y aumentan una serie de metabolitos que son muy nocivos para las células, a nivel de las células del riñón, a nivel de la... y se desencadena un desequilibrio de los lípidos que va facilitando y acelerando el desarrollo de la arteriosclerosis de nuestras arterias. Y entonces tenemos una mayor obstrucción del flujo sanguíneo, que si es un vaso coronario, pues tendrá una cardiopatía isquémica, y si es en el cerebro, pues tendremos un ictus. O sea, ese es el problema. Entonces, tú fíjate, cuando se inició el siglo pasado, el siglo XX, el gran problema que había eran las enfermedades infecciosas. Entonces, el siglo XX trajo unos avances en la medicina espectaculares. Se luchó contra las enfermedades infecciosas a nivel preventivo, a nivel de aplicación de vacunas, a nivel del desarrollo de antibióticos, a nivel de antivirales, etc. Y se consiguió revertir eso. Y aparecieron las cardiovasculares. Es decir, aparecen las cardiovasculares, que es la primera causa de muerte, donde están los factores de riesgo cardiovascular debajo. El tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, ¿no? Si controláramos eso, porque de cada 100 que nacen, Antonio, se mueren 100, el problema no es la muerte. El objetivo nuestro es comprimir la morbilidad, es decir, que las complicaciones que tengan que sucedernos no sucedan en los últimos años de nuestra expectativa de vida. Entonces, si luchamos contra eso, ¿qué van a aparecer? Las degenerativas, y van a aparecer pues los Alzheimer, las enfermedades de demencias seniles, etcétera. Y entonces eso que está ahora mismo la medicina, luchando con nuevos fármacos, estudiando la fisiopatología de todo esto a nivel cerebral, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la teoría que en epidemiología cardiovascular se llama de las hojas de la cebolla. Quitas una y aparece otra, ¿no? Entonces, el problema que ahora mismo tenemos, ¿cuáles son? Las cardiovasculares. Sí. ¿Cómo tenemos que hacerle frente? Con un estilo de vida es muy importante. Y es importante invertir el chip que ahora mismo tenemos. Es decir, donde la primera base son los fármacos, no. La primera base es el estilo de vida. Y luego es una medicina funcional, para tratar de readaptar esos sistemas que fisiopatológicamente no funcionan. Y en el último vértice de la pirámide tenemos que meter los fármacos. O sea, yo no lucho contra los fármacos. Si entra un dislipémico a mi consulta, sale con una estatina, está claro. Pero antes le tengo que tratar de convencer de la importancia que tiene un buen estilo de vida. Lo que pasa es que en esto es transversal y todos tenemos mucho que ver. Y si nos empezamos a echar la culpa los unos a los otros, pues mal vamos. Lo digo porque tiene que ver con la familia, las prisas,
si se cocina, si no se cocina, qué te he hecho en la mochila para el cole, cuando vengo, pues ese hábito, evidentemente, que compramos en la tienda, tiene que ver, pero también tiene que ver con las administraciones, ¿no? Con las decisiones que tomas en el ámbito sanitario o en el ámbito deportivo, Pedro Emilio, porque yo no sé, te pregunto, bueno, sí lo sé, pero te lo pregunto a ti para que tú lo digas, si se hacen, claro, los chavales en la calle cada vez juegan menos, al margen de las máquinas, es que ¿dónde juegan? Entonces, ¿se hacen el número de horas adecuadas de actividad física en los colegios, en los institutos? Eso por un lado. ¿Están las pistas abiertas para que puedan hacer actividad física? No se trata de echarle la responsabilidad a la administración, sino que haga también su parte, porque cada uno tenemos que hacer la nuestra. Pedro. Pues está claro que no. La respuesta es muy sencilla, con los datos que hemos dicho antes, está claro que no. En la actualidad, en España, la mayoría de comunidades autónomas, excepto en Madrid, actividad física o la asignatura, porque a veces sí, no es ni actividad física, la asignatura de educación física que tenemos en el currículum académico de primaria y secundaria aún menos, es de 2 horas, que como digo a veces no se hace no se sale ni al recreo, a la pista o donde sea a moverse, sino que se quedan dando clases de anatomía o de no sé qué. Entonces, la realidad es que si la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños entre 5 y 16 años deben de realizar de media semanal al día, 60 minutos de ejercicio aeróbico y además suplementar, o si es posible, con ejercicio orientado hacia fortalecimiento para una calidad muscular y ósea posterior, pues si son 60 de media durante 7 días y estamos en el colegio haciendo 2, que no son 2, son 50 minutos, el resto donde se hace, si ya no se juega en la calle, estamos en casa, actividades extraescolares, el inglés, etcétera, etcétera, al final nos faltan minutos por todos los sitios. Resultado final, niños con sobrepeso y obesidad. Está claro que la administración, y no es la culpa de ellos, por supuesto, el colegio es una parte, la otra parte es la familia, pero en muchos casos hay mucha desinformación y tampoco hay mucha capacidad económica. Por ejemplo, lo que comentabas de que puedan estar abiertos los colegios, todos los colegios tienen instalaciones deportivas, ¿por qué los tenemos cerrados? Si son las más baratas. Un monitor, está el programa Activa, monitores especialistas en ciencias de la actividad física por colegio, por cada tarde que esté abierto. Tendrías a fines de semana, miles de niños practicando ejercicio físico. Mi hijo a veces me pregunta, papá, ¿puedo saltar al colegio a jugar? Y digo, no, está prohibido. Es una pena, pero es que lo ven ahí toda la tarde cerrado. Y el indicador más claro que se utiliza para este tipo para la actividad física ya no se miden las horas de actividad, ya se mide las horas de pantalla. ¿Cuántas horas de pantalla hacen los niños? Y después te encuentras que las medias son 6 horas al día de pantalla. Y dices, ¿dónde sacan 6 horas los niños al día de pantalla? Y ese es el medidor hoy día de actividad física. El mejor medidor en niños de actividad física son las horas de pantalla. Es asombroso, ¿no? La inactividad. Sí, por tanto... Fíjate hasta qué punto es importante lo que estáis comentando. Os voy a poner un ejemplo. En geriatría, que estudian a los pacientes muy ancianos y demás, el mejor indicador de salud es el cronómetro. Ningún test ni ningún análisis. Simplemente pones al paciente a que camine y el que lo hace en menos tiempo es el que mejor está de salud. O sea, el tener una actividad física acorde con la edad es un integrador de salud. O sea que el ejercicio físico viene bien a cualquier edad, salud a y de calidad de vida. Calidad de vida. Es decir, la gente, cuando tú haces los test de calidad de vida, el SF36 o cualquier, te das cuenta cómo la gente, y además es adictivo, el ejercicio físico es adictivo. Totalmente. Hablamos de bienestar, es decir. Pablo, cuando se acercan las personas que buscan un nutricionista, primero, ¿por qué lo buscan? ¿Qué le mueven? ¿Que quieren una vida sana y no saben? ¿O que tienen un problema y buscan remedio? Que eso también es importante. A veces la motivación no la tiene clara ni la propia persona, ¿no? Hay, con motivación intrínseca de verdad, digamos que no son los mayoritarios. A veces vienen porque se supone que tienen que venir, porque se supone que tienen que perder peso, porque en casa le han dicho que tienes que ir. Pero la razón fundamental
un porcentaje muy elevado es el sobrepeso y la obesidad. Luego te viene, bueno, pues alguna cuestión de trastorno de comportamiento alimentario, alguna cuestión más patológica, pero claro, estamos hablando de que esa condición es la antesala pues de un síndrome metabólico, de una diabetes, en fin, de una retahíla de patologías ya propiamente dichas que van a tener un perjuicio, ¿no? Como norma, ¿qué cosas siempre aconsejas y qué cosas siempre desaconsejas? Yo me gustaría hilar la respuesta que te voy a dar a un término que ha dado doctor Avellán en otra acepción, que es invertir, ¿no? Invertir lo que está hablando del estilo de vida y tal. Invertir también en dinero, es decir, si sabemos que que el estilo de vida, que es fundamentalmente alimentación y ejercicio físico, actividad física, es lo más importante, y ya se sabe porque está muy reportado que si hay algo con una tasa de vuelta económica es esa intervención preventiva en alimentación. Tasa, me imagino, por euro invertido te viene devuelto a medio y largo plazo mucho más dinero, ¿no? De recursos que invertir en eso, en alimentación o en consejos alimentarios, en educación nutricional y en educación para la actividad física y el deporte, ¿no? Invertir, bueno, pues quien pueda y quien tenga la potestad de invertir eso, sobre todo poniendo el foco en la salud, no en la enfermedad, o sea, en la prevención, que es pues eso, la atención primaria, pues ahí, de la mano de lo que estaba diciendo anteriormente Pedro, de los colegios, pues bueno, un poco en la atención primaria, pues ese tipo de profesionales a lo mejor también podían colaborar con los médicos de atención primaria de alguna manera, ¿no? Y te decía, no, alimentos concretos. Alimentos concretos, que siempre aconsejas. Yo el primer alimento concreto, y suena un poco, y por eso iba a eso, el primer alimento, entre comillas, concreto, que siempre aconsejo y porque siempre pregunto, es por el hierro. Y no el micronutriente, sino el de cualquier paciente que esté viendo el programa lo sabe. Le hablo de pesas. ¿Haces ejercicio físico? Sí, voy a andar. Digo, no, eso es la actividad física que está muy bien y tienes que incrementarla si puedes. Pero ¿haces ejercicio físico? No, antes iba al gimnasio. Digo, pues si ya lo conoces, vuelve. Empiezo por ahí. Y luego ya hablamos de alimentación. ¿Por qué? Porque si el primer motivo de venir a la consulta es el sobrepeso y la obesidad, sabemos que con una pauta más o menos controlada de alimentos de matrices, o sea, utilizando matrices naturales, un poco controlada de energía y tal, pues sabemos que va a perder peso. ¿Cómo cuáles? Pues legumbres, pescados, frutas, frutos secos, o sea, alimentos normales, lo más normal, lo que menos ingredientes tiene, un lácteo, cosas con menos de 5 ingredientes, que tú le mires a la cara y sepas si es una merluza o como digo yo en clase a veces bromeando, algunos ultraprocesados también se les reconoce el origen. Si ves la cara de Mickey Mouse en la mortadela, pues ya sabes quién es, ¿no? Sí. Pero es muy sencillo, lo más natural. Si mi abuela puede reconocer lo que es, adelante, ¿no? O sea, que es ese tipo de... Pero ¿qué ocurre? Que si yo sé que si yo me quedo solamente en la pauta dietética, a medio y largo plazo no vamos a ir a ningún sitio. Tenemos que ir de la mano. Es muy interesante que un nutricionista diga que el ejercicio empieza por el ejercicio físico. Le tomo la palabra, ¿no? Le tomo la palabra a Pablo porque no, realmente... la dieta mediterránea es el estilo de vida mediterráneo, claro, que encien. Pero al final... un segundo, acaba. Cuando se empezó a ver que el estilo de vida mediterráneo era bueno, o sea, a mediados del siglo XX, con Ansel Keys y tal, ¿qué se estaba estudiando? El estilo de vida de la población de Creta. ¿Y ahí qué pasaba? Pues que no comían en exceso, porque era una época bastante dura, tenían que trabajar mucho, al aire, libre, luz del sol, mucho trabajo físico, pastoreo, en fin, y entonces ayunos, porque la condición, digamos, religiosa, hacían vigilias, bastantes vigilias al cabo del año, entonces era un estilo, un patrón de estilo de vida que no es que sea una cosa y no, es la sinergia que se produce entre todo. Entonces, de todas formas, hay unas modas también, cada vez más, y además son modas rápidas, de esas comidas ultraprocesadas y rápidas, que a veces va uno a un restaurante de este tipo, o a veces los compra que están ya hechos. ¿Y ahí qué riesgos son los que tienen esos alimentos? El riesgo, son varios los riesgos. Primero, se sabe que, es decir, en la naturaleza es raro encontrar una matriz que sea alta al mismo tiempo en hidratos de carbono refinados, o sea, en azúcares simples, quiero decir, y en grasas. Es muy raro, si es alta en grasas, es baja en azúcares y viceversa. Los ultraprocesados no. Los ultraprocesados no en todos, pero bollería, helados, chocolates, en fin,
normalmente son carbograsas, que se las llama, y que eso es una bomba de relojería a nivel de circuito de recompensa. Entonces, y aparte, un impacto metabólico, porque son altas en energía, muchas kilocalorías, está saturando, bueno, por supuesto, la reserva de glucógeno está ya completa, el adipocito, si hay un exceso de consumo de esos productos, el adipocito también está completo, y una vez que está completa la reserva, pues ya se produce lo que estaba diciendo el doctor Avellán, pues un incremento de la respuesta inflamatoria, un estrés oxidativo, ya la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo primero que hay que hacer es eso, alimentos. Ya buscaremos en la dietoterapia, que para eso estamos, o en la dietética, buscaremos la manera de meter este alimento en el trabajo, buscaremos la ayuda. O sea, ¿qué pasa? Que esos alimentos son más caros y además hay que elaborarlos y hay que dedicarles tiempo y no tenemos. No son más caros. No, a la larga no son más caros. Y si tú seleccionas bien, el problema es que tengas tiempo, que tengas un poco de fuerza de voluntad, que te ayuden, que, en fin, eso es más complejo. Lo de la conducta es un tema más complejo, pero lo que está claro es que siempre se dice que es más... Hombre, el aceite de oliva no vamos a decir que ahora lo tienen hasta con argolla, como si fuese el collar de tal, ¿no? Pero pues unos frutos secos, la verdura, si se va seleccionando. El pescado, pues puede ser congelado. Oye, mejor pescado congelado que no un ultraprocesado cárnico, pues más alto en sal, con el riesgo cardiovascular que supone, más alto en grasas saturadas, ¿no? Hay que seleccionar, no tiene por qué ser más caro. Pedro, decías tú. Sí, un poco cogiendo el guante que me había dejado Pablo, hablaba del hierro, y es importante este mensaje, porque muchas veces cuando intentamos hablar con población en general de la importancia del trabajo del entrenamiento de fuerza, como decía, tradicionalmente se ha dicho, hay que hacer ejercicio, vámonos a andar, ¿vale? El andar está muy bien, de hecho es hay un trípode en actividad física, que es un poco incrementar tu consumo máximo de oxígeno, que es con actividades de más intensidad, pero hay un potente, otra pata del trípode, que es la potencia metabólica, que se llama, que es trabajar precisamente a baja intensidad, que sería el caminar, porque ahí lo que estamos haciendo es incrementar el metabolismo de las grasas, y como bien ha dicho, hay que intentar eliminarlo de nuestro circuito lo máximo posible, pero el tercer pilar de este trípode es el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza no solo nos mejora a nivel neuromuscular, sino que lo que nos permite es incrementar nuestra masa muscular. Si incrementamos nuestra masa muscular, por un lado va a mejorar nuestro equilibrio, nuestra funcionalidad de forma general, pero sobre todo a nivel metabólico tiene una función muy importante. Se sabe que la tasa metabólica de reposo está muy asociada, es decir, lo que consume nuestro cuerpo cuando estamos durmiendo o sentados está muy relacionada con la masa muscular que tenemos. Si tenemos mayor masa muscular, nuestro consumo de energía durante el día va a ser mucho mayor. Por lo tanto, es una forma relativamente sencilla de, teniendo mayor masa muscular, comiendo de forma mucho más controlada, vamos a tener un mayor gasto energético y vamos a reducir muchísimo los niveles de glucemia, de grasas, en todo el torrente sanguíneo. Y no solo eso, y protección incluso del sistema de los huesos. Por supuesto, ese sería ¿verdad? Otro punto fundamental. Tema de fracturas, fundamental. osteoporosis, etcétera, etcétera. El trabajo de fuerza, además de incrementar la masa muscular, se ha demostrado, está además en un trabajo muy bonito que empezamos con el doctor Javier, y que incluso llegamos a dirigir una tesis doctoral juntos sobre sarcopenia, y también ver densidad mineral ósea en personas mayores incluso, y observamos que el entrenamiento en personas a partir de cierta edad, de fuerza, incluso podía incrementar la densidad mineral ósea. Publicamos un estudio muy bonito, que es uno de los más citados, fue por 2013, si no recuerdo mal, donde demostramos que mujeres mayores de 65 años que hacían entrenamiento de fuerza a alta intensidad para ellas es relativa, porque a lo mejor son 20 kilos, pero es alta intensidad para ellas, y conseguimos incrementar masa muscular, consumo máximo de oxígeno, por la dinámica del entrenamiento de fuerza. Y sobre todo fue uno de los primeros estudios a nivel mundial que demostró que se incrementaba la densidad mineral ósea en personas mayores de 65 años, cuando la tendencia es a que vaya reduciéndose de forma significativa. Quiero decir eso, Javier, hay gente que nos esté viendo que puede decir, hombre, pues una persona joven, 20, 30 años, pues que haga actividad física, pero yo tengo problemas de movilidad por la edad que tengo, o tengo alguna patología, alguna enfermedad, con lo cual no puedo. Sí se puede. Y algunas graves, ¿no? Porque tú trabajas, y eso es bastante graves.
cuestiones muy banales, ¿no? Soy enfermo del corazón, ¿cómo voy a ponerme a hacer ejercicio físico estando enfermo del corazón, ¿no? O estando con un cáncer, o estando en plena quimioterapia, ¿no? Cuestiones muy graves, ¿no? para la salud. ¿Cómo voy a hacer ejercicio físico? O lo que es en paralelo, si hago ejercicio físico me sirve para algo realmente, ¿no? Pues mire, sí, el ejercicio físico ha demostrado en los ejemplos que he puesto ahora mismo que es imprescindible para preservar o el corazón o para ayudar a los pacientes en quimioterapia, y que no solamente les mejora la calidad de vida, sino que también les puede mejorar la progresión de la enfermedad. En el caso del corazón es vital. El ejercicio físico, me da igual que sea para prevenir, incluso para prevenir anterior a los factores de riesgo. Cuando tengo los factores de riesgo que nominaba el doctor Avellán, para intentar frenarlo. Como ha dicho, primera barrera. La primera barrera no son los fármacos, es la dieta y el ejercicio físico. Y frenamos y conseguimos que los fármacos se pongan a posteriori. Si los factores de riesgo cardiovascular me han provocado una lesión a nivel cardíaco, un infarto o de miocardio, es el mejor momento. En la región de Murcia se están incentivando ahora, en la Consejería de Salud, las unidades de rehabilitación cardíaca. En las 9 áreas se están poniendo unidades de rehabilitación cardíaca. Teníamos 2 o 3 funcionales potentes, ahora vamos a tener las 9 unidades. Les dan una persona infartada, a los 15 días, un mes del infarto, está subido en una bicicleta, monitorizado y haciendo ejercicio dirigido, ¿vale? Y cuando salen esos 3 meses de ejercicio monitorizado, van activa y siguen haciendo ejercicio. Y la opinión de esas personas es clara. Yo estoy vivo, Javier, sigo vivo y no estoy infartándome porque estoy haciendo ejercicio físico. Para esto es importante una cosa, y es las personas que están monitorizando, conduciendo ese ejercicio físico. Para mí eso es importante. Yo quiero poner un punto ahí importante, ¿no? Y es, esas personas deben de tener una monitorización, no es que no me guste llamarles monitores, ahora se les llama educadores físicos deportivos, ¿no? Un licenciado, un graduado en ciencia de la actividad física y del deporte, que además tenga algunos conocimientos en salud. Es obligado que esas personas tengan esa dirección, tengan esa monitorización. Para mí ese punto es importante. En Activa eso lo tenemos claro desde el primer momento, y tenemos claro que esas personas, esos enfermos, los dejamos en manos de estas personas. Para mí eso es importante para incrementar la calidad. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y volvemos de inmediato. Hasta ahora. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, cosas concretas, incluso algunas modas que hemos recurrido a otros profesionales, amigos, compañeros que nos aportan su experiencia y sus conocimientos. Por ejemplo, Juan Madrid, le hemos pedido, al terminar de su programa esta semana pasada, el lunes, que hay muchas modas sobre los suplementos, busca uno en los botes de detrás las etiquetas, si lleva tal cosa me sirve bien. Además casi siempre lo busco por internet. Entonces he visto en internet que esto puede ser bueno y entonces tal. Juan Madrid, endocrino, nos aconseja. Lo importante es hacer una alimentación típica mediterránea que muy pocas personas la hacen, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta la época de la vida, porque por ejemplo una mujer embarazada pues tiene que tomar suplementos de ácido fólico, probablemente calcio, hierro, etcétera, etcétera. También en personas con una edad, por ejemplo mayor de 65 años, pues en algunos casos deben aumentar la cantidad de proteínas, y esto en principio se puede cubrir con una alimentación adecuada, sin necesidad de tomar suplementos. Pero también es cierto que como la mayoría de las personas no hacen una alimentación adecuada, pues van a necesitar entonces suplementos. Pero el suplemento nunca puede sustituir una alimentación típica mediterránea. O sea que hay determinadas circunstancias de la vida en las cuales, como puede ser el embarazo, como puede ser la menopausia, que necesitan más calcio y más vitamina D, o como puede ser a partir de los 65 años, en las cuales después de una valoración nutricional y de la historia dietética, se puede valorar administrar suplementos. Se habla de la quinoa, se habla de otros muchos alimentos, se habló hace mucho tiempo de las bayas de goji, de la chía, de la espirulina, etcétera, etcétera, ¿vale? Nunca hemos comido de estos alimentos y hemos gozado de muy buena salud, por lo tanto, en principio hay que decir que no son absolutamente necesarios.
no son malos, son alimentos buenos, pero no se cultivan aquí, con lo cual la huella de carbono es grandísima, ¿no? Entonces no son lo más recomendado, puesto que realmente tenemos aquí alimentos que tienen, los pueden suplir totalmente con sus proteínas, vitaminas, minerales, etcétera. Y luego también, por ejemplo, hay muchas personas que se preocupan si tienen que tomar suplementos de calcio, de magnesio. El magnesio es un alimento que está muy distribuido en la naturaleza, sobre todo en los vegetales, y entonces la inmensa mayoría de las personas no necesitan suplementos de magnesio, pero si por los síntomas que tenga una persona o por la alimentación yo pienso que los necesita, lo mido en la sangre. Yo puedo medir en la sangre, igual que medir la glucosa, el azúcar, puedo medir el magnesio, y si está bajo lo suplemento. Otra cosa muy distinta es con la vitamina D, porque hemos pensado siempre que con tomar el sol en pequeñas cantidades era suficiente, y entonces se ha visto, ahora que se hacen análisis de manera rutinaria a muchas personas, no está todavía claro a quién debe de hacer si no, pero en los análisis cuando se hacen, el 40% de la población, incluyendo personas jóvenes, tienen déficit de vitamina D. Entonces, en estos casos de déficit sí se debe suplementar, y hay fórmulas para tomar una al mes o cada 15 días, etcétera. No existen los superalimentos, lo que existe es una alimentación variada, rica en frutas, verduras, legumbres, incluso frutos secos, aceite de oliva virgen, carne, pescado, huevos, leche y derivados. Bueno, muy ejemplarizante, cosas muy prácticas y muy de moda. Vamos a seguir en esa línea, porque como decíamos antes, oye, no tenemos tiempo, vamos con prisa, hemos hablado de la alimentación. Se ha puesto muy de moda eso de las freidoras de aire, las air fryer. Y le hemos pedido a Pablo Gómez, que es el secretario académico del grado de Gastronomía de la UCAM y además el responsable de esa Gastrolab magnífica con la que cuenta esta universidad, que nos diga si eso es bueno, si es malo, para qué sirve y que nos dé algún consejo. Realmente es un horno de convección, ¿eh? El típico horno que con ventilador, ¿vale? Que gira de manera por toda la cavidad, pero en una cavidad más pequeña. Entonces, ¿con eso qué ganamos? Pues ganamos ahorro económico, lógicamente, tiempo, al final la típica coletilla de precalentar el horno, encender el horno, luego no sé vosotros, pero yo en mi casa, en el horno tengo sartenes, tengo cosas, lo utilizo como almacenaje, entonces da pereza. La freidora de aire es cómoda por eso, o sea, al final es un trasto más, pero bueno, no ocupa muchísimo espacio, se calienta muy rápido, en 2-3 minutos llegamos ya a 180, 200 grados, y luego, si pensamos que es como un horno, pues podemos conseguir pues eso, unos dorados sin mucho o sin nada de aceite o grasa. Por lo tanto, es bastante más saludable. Hornea, al final el producto está envuelto en un aire caliente, que circula alrededor del producto. Por lo tanto, quedan mejor los productos grasos. O sea, al final, sobre todo, mucha gente piensa también el tema de la freidora de aire en frituras. Frituras es más difícil, pero podemos utilizar o productos grasos, tipo el salmón, por ejemplo, y si no, pues como unas patatas, ¿vale? Pues las podemos untar en aceite. Poco aceite podemos utilizar, que tenemos aquí pues el típico spray de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Pues que hacemos una reducción calórica importante, entonces simulamos, o sea, podemos cubrir el producto con una película lo más fina posible de aceite o grasa, si es aceite de oliva virgen extra mejor, esa es la idea, que no esté encharcado tampoco, si no se está friendo, porque una patata frita, chip, por ejemplo, la mitad de su peso es aceite, la mitad. ¿Vale? Una caloría de grasa, 1 gramo de grasa son 9 kilocalorías, por lo tanto estamos cargando mucho el producto de grasa. Y con la freidora de aire pues conseguimos pues unas texturas parecidas a una fritura y muy parecidas al horno, pero con una reducción de grasa importante. ¿Qué se puede hacer en un horno? En una cavidad mucho más pequeña. Todo, desde bizcocho, se pueden hacer magdalenas, lo que pasa es que tenemos una capacidad limitada, pero cualquier pechuga de pollo, ternera, todo lo que sea plancha, vuelta y vuelta, se puede hacer en la freidora de aire. Simular, para simular la plancha, sería fuego fuerte, poco tiempo. Si lo pones a 160 se va a cocer y va a quedar seco. Entonces 200, el máximo de la freidora de aire, 240 o 150, depende del modelo, 280, durante poco tiempo. Entonces se sella, ¿vale? Por todo su perímetro y por dentro pues se queda más jugoso. El salmón queda muy bien, ¿vale? El atún queda muy bien. Las verduras, ¿vale? Verduras se puede hacer o pequeñas
tipo patatas fritas o coles de Bruselas, verduras pequeñas troceadas, o si son grandes pues quedan pues tipo escalivada, ¿vale? O las podemos cocer, ¿vale? Que estén cocidas, o en vapor, en agua o en el microondas, y luego se le da un golpe de la friolera de aire para que queden así un poquito más crujientes y con más sabor. Una de las ventajas también es el olor. El salmón, sardinas, jurel, todos estos pescados azules pues tienen un olor muy desagradable luego en casa, huele toda la casa. Con la friolera de aire huele bastante menos. Son todo ventajas. Bueno, hemos dicho que cosas prácticas también de ustedes que estamos cumpliendo, es así, y vamos a seguir con estas cosas prácticas. Nos hemos ido al Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Católica y ahí Elena Marín Cascales nos ha ayudado a lo que decíamos antes. Oye, sobre todo para personas mayores, si voy a un gimnasio, ¿qué conviene hacer? Pero si no puedo y me quedo en casa o estoy al aire libre, ¿tengo alternativas? ¿Nos ha explicado esto? Bueno, recomendamos sobre todo ejercicios que impliquen grandes grupos musculares, por ejemplo, una sentadilla, el gimnasio, utilizar la prensa de piernas. En casa podríamos adaptar este ejercicio con una silla, levantándose, sentándose de la misma. Podríamos también hacer del tren superior ejercicios como por ejemplo el press de banca. En casa lo podríamos adaptar con flexiones en la pared, o si la salud lo permite, hacer las flexiones sobre el propio suelo. También podríamos hacer ejercicios de hombro en el gimnasio utilizando el press de hombro, y en casa pues podríamos utilizar por ejemplo unas botellas de agua, ¿no?, para hacer este mismo gesto, este mismo movimiento. Podríamos también hacer ejercicios de nuevo del tren inferior, como la elevación de la pelvis en máquina, o en casa el puente de glúteos sobre una esterilla, bien con una sola pierna o con las dos. Consejos muy rapiditos y vamos a cerrar el programa, la verdad es que da para mucho, con dos rondas que le propongo a los invitados. Por una parte, otros aspectos que no hemos tocado y luego unos consejos sencillos para todos. Otros elementos que no hemos tocado y propongo algunos. El descanso, algunos, el café, el tabaco, no sé qué queréis comentar sobre ese asunto. Y sobre esto recuerdo que hace unos años hubo un congreso aquí y yo aprovechaba para preguntarle, fijaros, al doctor Pedro Guillén, que diera un consejo de hábito de vida saludable. Le preguntaba también a el doctor Campistol, nefrólogo, también sobre, bueno, varios que vinieron, ¿no?, números uno a nivel nacional e internacional. Y recuerdo que al doctor Juan Carlos Ispizúa yo le pregunté también cuál y me dijo: el estrés, muy malo para la salud. Otra cosa es quién piensa que tiene estrés y cómo abordarlo, pero decía que esa epigenética era fundamental. Bueno, sobre esos otros aspectos, ¿qué queréis comentar? Algunas cuestiones que se hayan quedado encima de la mesa. Pepe, empieza tú. Efectivamente, es decir, la medicina del estilo de vida, con la definición europea, incluye 8 aspectos. Es decir, el pilar más importante es la alimentación, y el segundo pilar más importante es el ejercicio físico, que es de lo que hemos hablado, pero nos quedan otros aspectos. Uno es el estrés, manejo de las emociones, tendencia a la depresión, controlar todo esto. Otro muy importante son las relaciones sociales, o sea, eso es muy importante. Otro son evitar las sustancias adictivas, el tabaco y otras sustancias adictivas. Otro es el sueño reparador, todo esto, la actividad, digamos, sexual adecuada a la edad y la reproducción de cada uno con su patrón de sexualidad. Y otro muy importante que se está metiendo como uno de los elementos que condicionan la calidad de vida es la contaminación ambiental. Entonces, esos son los 8 pilares. Entonces, el estrés, preguntabas, ¿no? Sí. Mira, el estrés es desencadenar una reacción de alerta brusca en un individuo. Es decir, es un individuo, o sea, un animal, por ejemplo, cuando se siente amenazado, se prepara para el fenómeno de la huida. Entonces hay una descarga neurohormonal en su organismo, en donde intervienen
las catecolaminas, por una parte, una liberación brusca de catecolaminas, pero también la hormona del estrés, que es el ACTH, es decir, el cortisol, el ACTH que genera cortisol. Y hay una subida brusca de todo esto. Y entonces el individuo se prepara, ¡pum!, y sale huyendo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que si nos sentimos amenazados o estamos incómodos en una situación, pero por convencionamiento social no podemos huir, nos lo tragamos y tenemos toda esta descarga en nuestro interior. ¿Qué pasa si esa situación se mantiene en el tiempo? Es decir, yo tengo mala relación en mi ámbito laboral, en mi familia, tengo mala relación de pareja, tengo tal, o vivo una situación angustiosa con muchas enfermedades o problemas económicos y voy teniendo esa carga mantenida. Entonces, eso a la larga me va a generar un desgaste, porque las catecolaminas, hablar de catecolamina a nivel de vascular es hablar de vasoconstricción, es hablar de hipertensión, y esto va a generar el desarrollo de todas estas patologías. Luego hay que afrontar y saber afrontar esta situación. ¿Algún otro aspecto que queréis apuntar, Javier, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Sí, el tema del sueño. Estamos hablando de ejercicio físico, que es un estímulo que metemos al organismo para producir adaptaciones, incremento de la masa muscular, mejorar el sistema cardiovascular. Pero todo esto ocurre durante la recuperación. No se entiende el entrenamiento sin carga y recuperación. Y el principal momento de recuperación durante el día es durante el sueño. Por lo tanto, si la calidad, no la cantidad, la calidad del sueño no es la adecuada, no estamos dando a esa ecuación uno de los factores más importantes, que es donde se producen las adaptaciones. No tiene sentido entrenar mucho, hacer mucha actividad física y ejercicio, si luego no complementamos con una adecuada recuperación. Por lo tanto, el sueño dentro de la ecuación es casi igual de importante que el ejercicio físico. ¿Pablo? Luego, aparte, también está bastante aceptado que un sueño no reparador también condiciona mucho la toma de decisiones en general y en particular en la conducta alimentaria. Es decir, si tú ya vas sin descansar, con estrés, se mezclan dos cosas, esa ansiedad y el mal descanso. Entonces, vas a poner el piloto automático. El piloto automático, en términos, digamos, biológicos evolutivos, es ir a lo que más recompensa te va a dar. Entonces, todavía vamos a incrementar ese círculo vicioso de probablemente de peores alimentos o productos comestibles, que podemos llamar, y todavía, digamos, que la rueda va a seguir girando. O sea que el sueño para la reparación muscular, también para la conducta en general. Y la alimentaria en particular. Javier. Yo quiero hacer hincapié solamente en uno de los aspectos que ha dicho Octavián, que los ha definido todos, es el equilibrio emocional. Creo que es muy necesario en el momento en que vivimos. Creo que vivimos en una sociedad estresante. La actividad profesional e incluso la actividad de ocio nos conduce al estrés. Creo que, bueno, yo soy un estudioso de la fisiología y al organismo no le gustan esos cambios hormonales tan bruscos, los mallleva, y nuestro cerebro es el que más sufre, y esos chutes de catecolamina, de noradrenalina y adrenalina lo lleva fatal. Y yo creo que la calidad emocional es un punto importante, porque hablar de calidad emocional es hablar de menos estrés, mejor sueño, y es hablar casi de todo, ¿no? Yo abogo porque busquemos nuestros espacios de calidad emocional. Es tal vez el consejo que... Es muy importante sincronizarte con el medio. Pasear al aire libre, ir a la orilla del mar o ir al monte y estar en un ambiente agradable. Disfrutar de eso. Es muy importante esto. Disfrutar de los amigos, de las compañías. ¿Qué hacemos nosotros los mediterráneos? Nos palmeamos, nos chocamos. Estos nórdicos se da la punta de los dedos, es decir, no se tocan. Es decir, pues todo eso produce satisfacción y produce... Es decir, cuando tú te encuentras con una persona que hace tiempo que no ves, a que te da alegría. Me da alegría de verte. Y de, oye, ¿cómo estás? Tal. Pues eso, esas relaciones. Por eso, fijaros, uno de los grandes psicólogos, Rojas Marcos, ¿no?, decía que las claves para envejecer saludablemente, una de las claves era saber adaptarse a los cambios que tu organismo va experimentando a lo largo de la... No rebelarte, hablar bastante, comunicarte, y decía, y no vivir en urbanizaciones. ¿Y eso por qué? Dice, porque el que vive en urbanizaciones fomenta su aislacionismo y se relaciona menos que aquel que se relaciona con sus vecinos. Es decir, que esto es muy importante, mantener una buena actividad de relaciones. Bien, para terminar el programa, además estamos fuera de tiempo, lo que sí les pido muy brevemente a cada uno de ellos, dentro de su ámbito de especialidad,
un consejo, una indicación pues para la familia, para aplicar, o bien cualquier persona de la familia y quien vea el programa o quien tenga en su entorno. Pedro, un consejo. Bueno, en primer lugar decir que mejor hacer algo, aunque sea poco de actividad física, que no hacer nada. Y una vez que hacemos, pues intentar recomendar, realizar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En personas adultas, entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada, o entre 75 y 150 de actividad física intensa, desde un punto de vista aeróbico, que significa andar, bicicleta, correr, y como mínimo 2 días a la semana de entrenamiento de fuerza. Esto es fundamental y todas las organizaciones mundiales lo incluyen porque, como digo, hay que incrementar la masa muscular, mejora calidad ósea, mejora calidad articular, mejora el equilibrio, mejora la funcionalidad. Por lo tanto, todo eso va a repercutir en reducir dolores musculares, dolores articulares, una mejor postura y una mejor calidad a largo plazo. Pepe. Pues yo diría, muévase, es lo que integra todo, y aliméntese más que coma. O sea, cuando vaya a comer, procura alimentarse. Una dieta variada y equilibrada es sinónimo de salud, y mantenga sus relaciones sociales. Javier. Muy claro. Un reto. Atrévanse a invertir en salud. Atrévanse a matricularse en un centro deportivo público y privado y aguantar un mes. A partir de ahí, todo es cosa. Luego hablamos. Pablo. Yo les diría que se fijaran en el contexto, ¿no? En su contexto particular. Es decir, hay recomendaciones alimentarias genéricas para la población, pero que obviamente no le va a servir a todo el mundo. Entonces, ¿podemos basar la alimentación en un 60% de hidratos de carbono si no nos levantamos del sofá? Pues a lo mejor tenemos que utilizar más verduras, ¿no? O sea, fíjense en el contexto de su vida, traten de cambiar en la medida de lo posible, pero en cuanto a alimentación, pues ya que estamos hablando de que hay mucho sedentarismo, traten de basar los primeros platos en verduras, sobre todo, algo de legumbres, y luego los segundos platos, pues pescados, carnes, huevos, siempre haciendo caso a consejos como los de Pablo Gómez, pues bueno, que no sean fritos, que traten de llevar la menor carga calórica en forma de, bueno, pues esos rebozados, esas preparaciones, o sea, cosas al horno, con la air fryer, por ejemplo, cosas hervidas, cosas a la plancha, ¿no? Y que eviten, sobre todo, los hidratos de carbono refinados. Si no van a hacer un triatlón, ni hacen deporte, ni hacen ejercicio físico, pan, féculas, masas, todo eso lo apartamos y nos cogemos la verdura, frutos secos entre horas, y eso es lo mejor que pueden hacer. Yo también voy a dar uno, y es que eso de buscarla cómo soluciono lo mío, cómo mejoro lo mío a través de internet, lo apartan y acuden a profesionales. Hemos tenido 4 aquí de ámbitos distintos, y evidentemente han visto ustedes que es francamente interesante lo que aportan, y hay profesionales a los que cerca de casa, en un centro de salud, en un centro deportivo, a los que acudir y le van a dar el mejor consejo y la mejor indicación absolutamente. Muchísimas gracias, Pablo, Javier, Pepe, Pedro, ha sido un placer contar con vosotros, os agradezco que hayáis compartido este rato con nosotros, acercando vuestros conocimientos a la audiencia. Volveremos el próximo jueves, muchas gracias, hasta entonces, buenas noches.